Hola, buenas noches, hermanos, amigos. Mi nombre es Gilberto Torrens y esta es la Iglesia Bautista Lumbrera. Como todos los jueves, estamos abriendo la palabra de Dios para guiar en esta oportunidad la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y vamos a hacerlo en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Suplicamos, Señor, que con tu presencia, con tu Santo Espíritu, nos guíes, podamos aprender de tu palabra. Enséñanos en esta noche y permite que si hay alguno en esta noche o en este día que aún no tiene la experiencia de tener a Cristo como Señor y Salvador, este mismo Jesús que rescató al apóstol Pablo y que es nuestro Salvador, que hoy pueda ser el tiempo aceptable de salvación. Guíanos, dirígenos, y toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, usted puede encontrar más de estos estudios en nuestra página de YouTube como Iglesia Bautista Lumbrera, también en Facebook como Iglesia Bautista Lumbrera. Se pueden suscribir, es totalmente gratis y pueden hacer preguntas, sugerencias o algún tipo de información. En lo posible podemos responderle. También nuestra página principal es la www.lumbrerabiblica.com, donde también podrá ver todos los videos y cualquier email que nos pueda mandar también. Eh, Vamos a comenzar entonces esta lectura. Antes queremos decir que este es un comentario exegético, que quiere decir de sacar lo que tiene original en la medida de lo posible, y ver qué tiene Dios para nosotros, qué es lo que fue escrito, para quién fue escrito y qué tiene Dios detrás de estas lecciones para nosotros. Pero principalmente es la interpretación de lo que está escrito acá. Queremos decir que vamos y damos siempre el crédito a muchos comentaristas que han escrito y han pasado su vida estudiando a profundidad los idiomas originales, y nosotros nos apoyamos muchísimo en ellos. Debemos decir que no somos originales en la mayoría de los comentarios que hacemos, nos basamos en estos. Así que usted puede encontrar los créditos a estos comentaristas en los primeros estudios. Usted puede ver en el capítulo 1 de este primer estudio, donde damos el crédito a cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a leer esta primera sección. Nosotros leemos de la Biblia Reina Valera. Usted puede leer en cualquier otra versión, pero vamos a leer entonces desde el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro
para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Me gusta la introducción que da el señor Hendrick William. Él dice, en el capítulo 1 el apóstol demostró que había recibido el evangelio directamente de Cristo y no de hombres ni a través de otro hombre. Ahora pasa a mostrar que en virtud de este mismo hecho, el evangelio que proclama es independiente de la evaluación humana. Un evangelio dado por Dios no necesita de la validación de ningún hombre, cualquiera que sea. Puede este evangelio valerse por sí mismo, y por esta precisa razón, tan pronto como las llamadas columnas de Jerusalén, los apóstoles que allí estaban, entendieron que Dios mismo les había encomendado el evangelio a Pablo y a Bernabé, le extendieron la diestra en señal de compañerismo. Y acordaron dividir la obra, pero dividir en una manera sana. Jacobo y Cefas es el mismo Pedro, y Juan reconocieron la mano de Dios cuando la vieron. Ese era el don del discernimiento que tenían los apóstoles, y para ellos fue, pensamos que sencillo, a hombres que estaban dedicados bajo la guía del Espíritu Santo, reconocer que este evangelio que predicaba Pablo era el evangelio que ellos habían recibido también del Señor, con el cual habían andado y que habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Que Pablo no lo había sido hecho, pero lo había sido hecho de una manera sobrenatural. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. En el comentario, David Guzik dice que 2 visitas, una a Jerusalén, más de 14 años de diferencia entre ellas, muestra que Pablo no se sentó a los pies de los apóstoles, los discípulos de Jesús, para aprender del evangelio. El evangelio fue dado por revelación directa al mismo apóstol San Pablo. Y él está probando acá que él no tuvo que consultar con ellos, que él no recibió el evangelio de segunda mano de los apóstoles. 14 años. Algunos piensan que esto, cuando él dice después de 14 años, pareciera que de la conversión del apóstol San Pablo, pero más lógico pensar es que no se trate de la conversión, porque Pablo quiere exponer aquí cuán poco él había estado en contacto con los líderes de Jerusalén después de su conversión. Es más bien 14 años, pensamos, que es referido al tiempo desde su primera visita, que dice en el capítulo 1 y el versículo 18, cuando dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Esto es lo que refiere en el versículo 18. Durante esta posterior visita del apóstol San Pablo a Jerusalén, los apóstoles allí, los que eran considerados los papaupas, los líderes, mostraron su acuerdo en que el evangelio que Pablo había recibido y predicado era divino, era directamente de Dios. Y debido a que la iglesia, perdón, había comenzado en Jerusalén y que los apóstoles hicieron de la ciudad algo así como su centro de operaciones, su centro inicial o oficial, ciertos cristianos pensaban que la iglesia en Jerusalén era la iglesia madre. De modo que Pablo tenía que contender, luchar con la acusación de que
era algo inferior porque no era uno de los apóstoles de Jerusalén, de la iglesia madre. Él explica y replica con un detalle tremendo el relato de su posterior viaje a Jerusalén. ¿Quién era Bernabé? Se habla de Bernabé y de Tito. Bernabé era un hombre, según nos dice Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37, que era un hombre muy respetado entre los mismos apóstoles allá en Jerusalén. Y a él fue que se trajo Pablo a estar consigo. Dice en el versículo 36 del capítulo 4 de Hechos, referido a Bernabé. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Fueron los apóstoles los que le pusieron por sobrenombre Bernabé. Él se llama, o se llamaba pues, José, pero le ponen este nombre los mismos apóstoles. De manera que Bernabé era muy respetado por los apóstoles. En el capítulo 11, el versículo 22 de Hechos, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé era un enviado de los apóstoles en Jerusalén y en esta oportunidad hasta Antioquía. En el capítulo 11, versículo 37 de Hechos nos dice que hablando de Bernabé, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre, pues, de un corazón muy temeroso, muy dado y era muy respetado. Pues este era el que andaba con Pablo. Tito, ¿quién era Tito? Era un hombre o un hombre muy asociado con el apóstol Pablo. En segunda de Corintios 2 y 13, Pablo se refiere a Tito como que era una persona que le infundía paz y cuando no estaba él se sentía incómodo. Dice segunda de Corintios, hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. En Tito capítulo 1, versículo 4, la carta del apóstol San Pablo a Tito, él le dice, Tito, verdadero hijo en la fe común, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Le llama a Tito un verdadero hijo en la fe común. Pablo amaba a Tito grandemente y le confiaba grandes labores. Por eso en el capítulo 1 y el versículo 5 de Tito, él le encomienda una labor a Tito y le dice, Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Era una responsabilidad de las congregaciones, de las iglesias, los pastores que están en las iglesias, que Tito tenía y que Pablo confiaba en que él podía establecer ancianos. No era que llegaba a un sitio y decía, tú eres anciano, con los dones para pastorear. Me gusta lo que plantea el comentario de Mundo Hispano en cuanto a compañeros en el ministerio, referido a Pablo y a Bernabé. Número 1, dice que los del Señor nos dan ejemplo de la manera en que podemos experimentar el compañerismo en la obra del Señor. Ambos habían tenido experiencias dramáticas de conversión. Número 2, ambos cambiaron el rumbo de su vida al convertirse para ser misioneros dedicados a la obra del Señor. Número 3, ambos tenían, por lo que vemos en las cartas, y sobre todo en Hechos de los Apóstoles, tenían un carácter fuerte que se prestaba para diferencias de opinión en cuanto a la estrategia de la obra. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 y el versículo 39, dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y 4, ambos llegaron a madurar de una manera tal que pudieron aceptar los criterios del uno dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 6. Siguiente versículo dice, pero subí según una revelación y para
El siguiente versículo dice, pero subí según una revelación y para no correr, expuse en Donald, dice que hable que los guías estuvieran totalmente convencidos acerca de cuestiones o dificultades. Pablo quería responder, quería correr el riesgo de que hubiese conflictos en medio de proclamar las verdades del Evangelio y que no hubiesen sido expuestas o puestos de acuerdo al principio de que era el mismo Evangelio, y mostrar eso en público era una cosa que Pablo no. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Toda la cuestión del legalismo culminó en el caso de Tito, porque Tito era un gentil. ¿Iba la iglesia de Jerusalén a recibir a este gentil convertido a la comunión, o insistirían en que primero fuese circuncidado? Después de mucha discusión y debate, los apóstoles decidieron que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Y mire lo interesante, tuvo que haber pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban a esclavitud. Nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y fue a causa de estos falsos hermanos infiltrados solapadamente que empezaron todos estos problemas en los Gálatas. Esto se refiere a lo que había sucedido en Antioquía, en Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2, donde ya lo citamos. Dice así: entonces los judíos de Jerusalén, haciéndose pasar por cristianos, se habían introducido por debajo solamente de alguna manera en la iglesia de Antioquía y estaban enseñando la circuncisión como elemento fundamental para la salvación. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo dice que tuvo que mantenerse enérgicamente en favor de la verdad del evangelio. Una pregunta que uno puede hacerse: ¿por qué Pablo animó a Timoteo a circuncidarse allá en Hechos capítulo 16, versículo 3? Y aquí en Gálatas él está en contra de que Tito sea circuncidado. Bueno, ¿era Pablo acaso inconsistente o inconsecuente con lo que él anunciaba? La respuesta es que Pablo no era inconsecuente. El caso de Timoteo era totalmente diferente al de Tito. Timoteo se circuncidó para evitar el pleito entre los judíos no salvos en Jerusalén. Timoteo no quería ser piedra de tropiezo para ellos. Se hizo como ellos para ganarlos para Cristo. En el caso de Timoteo, la circuncisión no era necesaria para la salvación, sino para evitar pleitos, siendo él en parte judío, según Hechos capítulo 16, versículo 1. El caso de Tito era totalmente diferente. Pablo se opuso a la enseñanza de que hay que circuncidar a los cristianos gentiles para salvación. Pablo quería mostrar que los gentiles eran salvos sin la circuncisión. En el caso de Tito tenía Timoteo. Para los que no saben qué es circuncisión, luego lo podemos explicar, pero era un acto quirúrgico pequeño que se hacía en el órgano sexual masculino en señal de lo que ya Dios había puesto en el Antiguo Testamento como señal de un pacto con Dios. Esto era parte de la ley y no es para nada necesario. Hay algo más que hablar de su estima. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión también en mí para con los gentiles. William MacDonald dice que los apóstoles en Jerusalén reconocieron que Pablo, por un favor inmerecido, había sido comisionado para llevar el evangelio a la circuncisión, es decir, a la incircuncisión, que son los gentiles, nosotros los que no somos judíos, así como Pedro había sido enviado a los judíos.
ambos hombres predicaban el mismo evangelio, pero primordialmente a diferentes nacionalidades. No hay que pensar que hay dos evangelios, uno para los judíos y otro para los gentiles. Era una situación geográfica en aquel momento, alcanzar a los judíos y alcanzar a los gentiles. Esto habían sido comisionados a los de la circuncisión, los judíos, a Pedro, y a los de la incircuncisión, a los gentiles, pues Pablo. Hay un comentario que dice Juan Calvino, citado por Enduring Word, dice que los católicos afirman que el Papa es el sucesor de Pedro, pero ¿dónde está su ministerio a los judíos? Pero si el apostolado de Pedro se refería particularmente a los judíos, permitan que los romanistas pregunten con qué derecho derivan de él su sucesión a la primacía. Si el Papa de Roma afirma la primacía porque él es el sucesor de Pedro, debería ejercerla también sobre los judíos o principalmente sobre los judíos. Pablo es aquí declarado para ser el apóstol de los gentiles y sin embargo, los católicos niegan que Pablo sea el obispo de Roma. Por tanto, si el Papa entrara en posesión de su primado, permítanle montar iglesias de los judíos. Esto lo dice Juan Calvino. Versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan, aparentemente las columnas de la iglesia en Jerusalén, reconocieron que Dios estaba obrando por medio de Pablo y les dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo en su labor de predicar el evangelio a los gentiles. Ahora, notemos que esto no fue una orden oficial de ellos, que le estaban dando su orden oficial, sino expresión más bien de compañerismo, de amor, de interés por la obra del Señor. Por eso es que cada siervo del Señor, cada misionero, cada hombre de Dios que obra para su gloria, no se está, como dice el Evangelio. A mí me gusta esta unión que tienen muchos hermanos de diferentes denominaciones, que ellos le llaman la coalición por el Evangelio. Y es un grupo que han formado con el único propósito de anunciar las verdades de Cristo, del Evangelio, de la verdad, de la doctrina evangélica. Y entre ellos hay muchos que tienen algunos puntos de vista en doctrinas, pero que no son fundamentales para el hecho de la salvación. Debemos trabajar juntos por la obra del Evangelio. Y esto fue lo que ellos hicieron. Ellos realmente mostraron su interés y su amor por la obra. Y la única sugerencia que le dieron a Pablo y a Bernabé era que se acordasen de los pobres. Dice que Pablo precisamente hizo, y él lo hizo con diligencia, como dice en Hechos, en Romanos 15, en 2 Corintios, cuando usted lee capítulo 8, donde recolectaron las ofrendas para los pobres en Jerusalén, donde él habla de que Dios ama al dador alegre, donde él habla de que las ofrendas son olor fragantes y de que Dios debe darse de lo que uno tiene y no de lo que tiene. Él habló muchísimo de las ofrendas y eso lo hizo con mucha diligencia, ese consejo que le dieron los apóstoles en Jerusalén. Y fíjense que la frecuente mención de los pobres necesitados en Jerusalén pareciera chocar con cuando uno lo ve a primera vista con lo que leemos en Hechos capítulo 4, versículo 34. Esto lo dice William McDonald. Él comenta de este versículo, así que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces, ¿cómo es eso? Que no había necesitado y entonces hay una continua ocupación sobre los pobres. Pero hay que tener en cuenta el importante donde él, desde el capítulo 8, versículo 3 de Hechos, Saulo asolaba la iglesia y entrando por casa, agarraba a hombres y a mujeres
y los entregaba en la cárcel. A raíz de esta persecución, muchos fieles de Jerusalén fueron encarcelados y desposeídos de sus cargos y de sus bienes, con lo que la congregación quedó en una situación económica muy precaria, y de allí es la fuerte sugerencia de ocuparse de los pobres. Y esto es bien visto por Dios, de ocuparse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Esto es bueno delante de Dios, no para salvación, sino para agradar a Dios después que uno es salvo. Bueno, lo dejo hasta aquí. Hemos leído que hay acá mucha sabiduría y nosotros somos ignorantes, pero nos acercamos con humildad y dejamos esta lectura, Señor, de tu palabra en tus manos para que tú lo bendigas en cada corazón que en esta noche ha tenido a bien o en este día de leer o compartir con nosotros este momento. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.